Molara moloba, molara o moloba, ya mi vale, molara o. Iba Odum es la matriz de la existencia. Esta deidad femenina representa el aparato reproductivo de Ifá, la vida. Junto con Orúnmila, permiten el nacimiento de un nuevo destino para aquel que lo busque. Las mujeres representan a Iba Odum por tener la capacidad de gestar la vida dentro de sí y traerla al mundo. Esta función biológica que permite la reproducción de los seres humanos es el máximo destino y propósito de las mujeres. Por tanto, no es necesario que las féminas se consagren o presenten ante esta deidad. De igual manera, los siquines de una mujer nacen de Iba Odum. Los hombres se presentan y reciben a Iba Odum para poder constatar y rectificar el destino que escogieron en el cielo y manejan esta energía a través del estudio, aplicación y herramientas de Ifá. Este orisha bajó a la tierra en el Odum Ofumeyi, que hace referencia a la función de Iba Odum, una vida para dar y tomar. Con los sacrificios correctos, ella proclama que el éxito está garantizado. Este Otu también relata el vínculo inseparable entre Iba Odum y Orúnmila, donde ella le exigió al último su atención personal, originando así la relación entre el hombre y la mujer. Otro Odum de Ifá o Worin Ogunda certifica la conexión directa entre Olodumare e Iba Odum. Por esta razón, las personas cuando van al pie de Iba Odum tienen la certeza de un cambio de vida, ya que sus súplicas y compromisos han llegado a Dios. En las festividades de Ifá son las mujeres quienes hacen reverencia y cargan a este orisha para su invocación y agradecimiento, ceremonial proveniente de la tierra sagrada Ileife. Iseín, tierra caracterizada por su gran número de abó residentes y por ser uno de los mejores lugares de preparación para los futuros Babalawo e Yanifá, fue el sitio al que Ifá-Tokun Itaniji acudió a su primer viaje en Nigeria para recibir esta orisha. De las manos de Ifá Omoniye, personalidad reconocida de la tierra yoruba, Ifá-Tokun Itaniji recibió a la deidad. Ifá Omoniye también develó el nombre Tokun para todas las personas cuyos iquines de Ifá nacieran de este Iba Odum. Yo estoy agradecido de que él me haya entregado Iba Odum. Yo quiero que Venezuela conozca la persona que me entregó Iba Odum. Si no se llama Monilla, fue entregar Iba Odum a Idiberi. Nílùú Venezuela. En la tierra de Venezuela. Caracas kò ní bàjẹ́ o. Caracas va a seguir para adelante. Venezuela kò ní bàjẹ́ o. Hasta Venezuela también va a destruir. Ìlú Ìsẹ́yìn náà ò ní bàjẹ́ o. Y Ìsẹ́yìn también, Dios que le proteja. Nàìjíríà pátá kò ní bàjẹ́ o. Y todo lo de Nigeria, que Dios le quiere cuidar. Ìlọsíwájú ọmọ abá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa o. Àṣẹ. Oríire láṣẹ. Àṣẹ. Ifá ò ní já tẹ́ o. Àṣẹ. Ẹni yìnyín kẹ́ni ó lè ṣe mí. Ẹni yìnyín kẹ́ni ó lè ṣe mí. Adífá fún Ifátẹ̀rù tí sọmọkùnrin ìgódó. Adífá fún Ifátẹ̀rù tí sọmọkùnrin ìgódó. Ifá àwáyàn o kó tún lè ṣe mí. Ifá àwáyàn o kó tún lè ṣe mí. Òrìṣà tí bá ń gbé ní làáyìn. Òrìṣà tí bá ń gbé ní làáyìn. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Orúnmọlẹ̀ Òjó. Wípé òun náà jẹ́ ẹni tó mọ̀ọ́re o. Usted también es una persona muy amable. Tọ́ba yẹ pé kò mọ̀ọ́re ni. Si usted no ayuda a la gente, usted no va a saber cuándo llega a Dios. Kò sígbà tí ó pàdé mi bí yọ sọ pé òun dúpẹ́ náà. Si cuando usted lo consigue, cualquier tiempo usted lo consigue, usted siempre da la gracia a él. Dile que yo estoy muy agradecido. Porque ese Iba Odum que él me entregó, dile que me lo entregó con mucho amor. Y con mucho H. Porque ha nacido y va a seguir naciendo gente. Dile que aquí tiene un hijo siempre. Más tarde, en el 2007, Ifá-Tokun Itaniji recibe de las manos del Arab Babayé, máximo líder del sistema yoruba, un segundo Iba Odum, con la función personal para los babalawos, la cual el nombre y desarrollo pertenece a una actividad privada de los sacerdotes de Ifá. Iba Odum es uno de los orishas más importantes dentro del sistema yoruba, ya que es la autorizada para mostrar a los seres humanos el camino correcto hacia una mejor vida.